La mañana de Radio Buenos Aires AM 1350 del dial, compartiendo con ustedes la información destacada de Argentina y el mundo. Estamos contando las alternativas de el enfrentamiento entre Irán e Israel en intercambio de misiles, la no intromisión del gobierno norteamericano, la intromisión también y no intromisión del gobierno ruso y Vladimir Putin a la cabeza. Pero Israel sigue teniendo conflicto con Palestina. En el Medio Oriente está la cosa muy caliente y la ciudad de Gaza ha sido escenario de una movilización internacional de activistas que llegaron de todo el mundo para dirigirse a Rafah, que es la ciudad fronteriza con Gaza, al sur de Palestina. Uno de los miembros de la delegación argentina de militantes fue Luca Bonfante, dirigente estudiantil argentino y candidato a legislador en las recientes elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que gentilmente nos atiende en la mañana de Radio Buenos Aires. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Somos Laura, Horacio y Fabián. Buenos días. Buenas, Laura, Horacio, Fabián, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Comentanos desde el principio cuándo comenzaron a marchar, qué pudieron llevar adelante. Contanos desde el principio, ¿cómo te llegó el convite? Bueno, efectivamente la Marcha Global a Gaza es una iniciativa que está organizada por distintas organizaciones de distintos países. Es un movimiento internacional, ONGs inclusive, que tenía y tiene el objetivo de romper el bloqueo por tierra que está teniendo lugar en Franja de Gaza, ¿no? Hace muy poco también tuvo lugar lo que sucedió con la flotilla Libertad, que para los que no saben qué es, también, ¿no? Una flotilla que por mar intentaba romper el bloqueo que tiene lugar en Franja de Gaza para que pueda llegar ayuda humanitaria. En esa flotilla estaba Greta Thunberg, otras personalidades también de derechos humanos de distintas partes del mundo. Y efectivamente la movilización, la Marcha a Gaza, que iba a ser por tierra para llegar a lo que es el sur de la Franja de Gaza, en Rafah, que se llega por Egipto, íbamos a ir justamente aproximadamente unas 3.000 personas de distintas partes del mundo. Nosotros con Patricio del Corro, que también es compañero nuestro, fuimos parte de lo que fue la delegación latinoamericana. Había delegaciones de todos los países, de España, de Suiza, de Grecia, y una delegación de distintos países latinoamericanos. Y lamentablemente el gobierno egipcio impidió que llegásemos, ¿no? Hubo un bloqueo, hubo deportaciones, hubo entrada a los hoteles por parte de la policía secreta egipcia. Fue una situación altamente represiva que también tiene que ver con la escalada de violencia, ¿no? Y de guerra que hay en la región. ¿Bajo qué pretexto? Entiendo que si hay redadas, hay órdenes judiciales y un vocero o funcionario judicial explicando las razones de estos allanamientos. ¿Exhibieron alguno las autoridades o simplemente entraron y procedieron a inspección? No hubo nada de comunicación oficial, salvo en un momento un comunicado por parte del gobierno de Al-Sisi, que recordemos es una dictadura, ¿no? Estamos hablando de una dictadura que ya lleva 10 años en el poder, con calles que se mantienen permanentemente militarizadas. El Cairo es una ciudad permanentemente militarizada, hay convoys policiales en casi todas las esquinas de las principales avenidas. Entonces estamos hablando de ese tipo de gobierno que desde el minuto cero, demostró que no tiene ningún tipo de interés en que se realice la marcha. Y también lo que era polémico era escuchar al ministro de Defensa israelí hablar en representación del gobierno egipcio, ¿no? El ministro de Defensa en su momento dijo: la marcha global no se va a hacer porque tal cosa, hablaba del operativo para frenar la marcha como si fuese un funcionario egipcio, ¿no? Y eso también me parece importante porque muestra para mí los intereses de Israel en la región, ¿no? Para mí son claros intereses de querer avanzar sobre el resto de los países, y la escalada con Irán se debe a eso también, ¿no? Y creo que lo que sucede en Franja de Gaza es justamente para
terminar de barrer a un sector de la población que vive en esa zona para ocuparla en su totalidad. Ahí en el mar de la Franja de Gaza hay un yacimiento de un gas muy, pero muy importante, que se sabe que Israel y Egipto lo quieren explotar hace mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que leer el conjunto de la situación de lo que pasa allí desde esa óptica, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en la Franja de Gaza? Luca, ¿nos escuchás? Bueno, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Luca, hola. No. Hola. Sí, ahora sí te escucho perfecto. Repetí todo el concepto. Repetilo todo el concepto porque se cortó la comunicación en un momento. Perfecto, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, ahora sí. Fuerte y claro. Perfecto. No, lo que tiene lugar en la Franja de Gaza justamente es un genocidio. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel comenzó una masacre en toda la Franja de Gaza, que está dividido en 4 partes, y en los tanto Franja de Gaza como lo que es Cisjordania funciona como un apartheid a cielo abierto. Dicho sea de paso, en la marcha global a Gaza pude conocer al nieto de Nelson Mandela, ¿no? Justamente hablábamos un poco de las comparaciones del apartheid sudafricano con el apartheid que sufre el pueblo palestino en el Estado de Israel. Son ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, ciudadanos de cuarta, en función también de los orígenes étnicos y religiosos que tengas. Eso también llama la atención porque en un sentido hay muchas similitudes también a eso, como un Estado segregacionista actúa. Y en la Franja de Gaza lo que viene sucediendo desde el 2023 a esta parte son bombardeos indiscriminados a escuelas, a hospitales, que ya se cobraron la vida de decenas de miles de personas, y entre ellos muchas mujeres y muchos niños. Es decir, hay una fijación particular sobre ese sector de la población, y lo que se recrudeció en los últimos meses es el bloqueo humanitario, es decir, la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a una zona que no tiene para comer y no tiene agua. Y en las últimas semanas incluso se veían imágenes, se veían videos de cuando llegaba la ayuda humanitaria, se les disparaba a un montón de personas, mujeres, niños, que iban a buscar un plato de comida de algo que llegaba en otras partes del mundo, o a través de misiones solidarias como las que quisimos impulsar nosotros. Entonces es una situación catastrófica y humana muy, pero muy importante, muy importante, y a mí me sorprende también el silencio mediático que hay de parte de los grandes medios de comunicación. Bueno, esta comunicación a mí me parece muy importante también porque es un tema del que no se habla en la Argentina y que se oculta. Entonces, en ese sentido, también nuestra granito de arena que intentamos hacer allá es romper el cerco mediático que existe en la Argentina sobre ese tema. ¿Qué pensaban hacer en la movilización? Supongamos que hubieran llegado a Rafah. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era doble, ¿no? El objetivo era justamente aportar un grano de arena en la difusión de que existe un bloqueo humanitario tanto por agua como por tierra hacia Franja de Gaza, y el segundo era efectivamente poder llevar ayuda humanitaria. El convoy, el que estaba compuesto de distintos países, también iba a encontrarse con un convoy proveniente de lo que es el este, ¿no? Venía Argelia, también Somalia, había de Libia, y íbamos a confluir las delegaciones de esos países a través de una ciudad que está a 50 kilómetros de Franja de Gaza. Justamente es la zona más cercana en la parte sur de Gaza, que es la Rafah, y hemos a confluir ahí, marchar 50 kilómetros. La ciudad se llama Al-Arish, y caminar 50 kilómetros por el desierto, justamente, ¿no? En un acto simbólico, pero también llevando sobre todo agua, que es una de las cosas que más se necesitan allá. Luca, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, abrazo grande para todos.